Buen día, mi nombre es Heidi Juliana Rojas, soy estudiante de la Universidad UNAD. En el día de hoy, de la clase de Fundamentos de Informática y Redes, del grupo 213-016A-954, venimos a presentar el modelo OSI. Bueno, para el modelo OSI vamos a iniciar primero explicando un poco acerca de qué es esto. Bueno, este es un sistema de interconexión abierto en el cual su función es estandarizar o serializar las comunicaciones en Internet. Como tal, es coger toda su información y compartirlas en redes informáticas o de sistemas computarizadas de manera totalmente universal. Como mi compañera lo explicaba anteriormente, el modelo OSI es el que se puede considerar como un lenguaje de comunicación universal entre cada uno de los sistemas de las redes informáticas, donde éstas dividen sus sistemas de comunicación en las 7 capas abstractas, de las cuales éstas se aplican de manera vertical. Como primero tenemos en la parte inferior a la física, continúa el enlace de datos, sigue la red, continúa transporte, continúa sesión, continúa presentación y por último está la aplicación. En el día de hoy venimos a presentar el punto uno, que es la capa física y la capa red. En la capa física tenemos la siguiente. La capa física se define porque este es como el que estudia las características del hardware de la red. Entonces, ese se encarga de la topología de la red y las conexiones globales entre la computadora y la red, en donde este se encarga de definir las especificaciones eléctricas, mecánicas de los procedimientos y funciones para así activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sus sistemas. Las características principales de este es que él se encarga de estudiar los niveles de voltaje, los cambios de voltaje y la velocidad de los cambios físicos. En este existen 3 tipos de medios básicos en la red, de los cuales se representan cada uno de sus datos. Está el cable de cobre, la fibra y el inalámbrico. También están los principios fundamentales de cada capa física. Están los componentes físicos, la codificación y por último la señalización. Continuamos a explicar el tercera, que es la capa de red. Como tal, la capa de red, ese se define porque se encarga, bueno, es el responsable del direccionamiento lógico y el dominio del enrutamiento, en donde se encarga del enrutamiento de los paquetes de datos informativos de dos maneras. En la ruta uno maneja ciertos formatos, que son estos de aquí, y otros, y en la ruta 2 se encarga de manejar otros tipos de formatos. Estos, aunque siempre tienen como funcionalidad principal enviar cada uno de sus datos a su destino, aunque estos no se envíen de manera totalmente directa, su conexión no sea de esta manera. Para estos procesos se requieren de 4 procesos muy básicos. Uno es el direccionamiento, el otro el encapsulamiento, también contamos con el enrutamiento y por último el desencapsulamiento. Para esos 4 procesos que requiere esta capa. De esta manera hemos explicado 2 puntos de los modelos óseos. Continuamos. Buenas tardes, mi nombre es Karen Andrea Pepa Quintero y pertenezco al grupo colaborativo 21-30-16-30. Bueno, el modelo óseo. Recordamos que en los años 80 cada empresa desarrollaba su propio protocolo de comunicación entre sus computadores, como por ejemplo el IBM y el Microsoft, por lo que surgió la necesidad de comunicarse entre sí y nació en 1984 el modelo OSI, Sistema Abierto de Interconexión, creado por la ISO, la Organización Internacional de Normalización,
Con el fin de ordenar todos los sistemas y componentes requeridos en la transmisión de datos para permitirle al usuario, por ejemplo, del continente americano, descargar un archivo disponible en un servidor de China. Entonces, el modelo OSI se creó con el objetivo de estandarizar la conexión entre dispositivos y sistemas abiertos, lograr una compatibilidad de interfaces y una mejor capacitación o entendimiento de este modelo de conexión. Consta de 7 capas y se leen de arriba hacia abajo cuando el mensaje va a salir y en viceversa cuando el mensaje llega al destino. Entonces tenemos la capa de aplicación. Esta capa es la que hace posible que el usuario pueda acceder a la red facilitando su trabajo. Es decir, es la capa que todos los usuarios observamos. Como por ejemplo, cuando damos clic en un video, cuando enviamos un mensaje o cuando vemos una imagen, estamos interactuando con esta capa. Capa de enlace de datos. Bueno, en esta etapa se toma la información lógica y la traduce a información binaria para ser enviada por la capa física. Aquí es donde trabaja el switch, ya que se encarga del tránsito fiable de los datos por un medio físico, por la topología de la red y el acceso a la red. Cordial saludo, mi nombre es Jack Arnold Ramírez, hago parte del grupo colaborativo número 30 y a continuación explicaré lo que es un modelo OSI o el modelo de interconexión de sistemas abiertos. Para explicar lo que es el modelo OSI, explicaremos primero lo que es un paquete y lo que es un protocolo. Un paquete de datos es una unidad de información lógicamente agrupada, la cual se desplaza entre sistemas de computación. Este paquete incluye los elementos necesarios para que la comunicación sea tanto factible y confiable como específica. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de reglas que hacen que la comunicación en una red sea factible y por lo tanto confiable. Ahora, ¿qué es el OSI? El OSI es un protocolo que se crea en 1984 por la organización ISO o la Organización Internacional de la Normalización, siendo este un modelo de referencia. El OSI está compuesto por 7 capas, las cuales son la capa física, la de enlace de datos, la de red, la de transporte, la de sesión, la de presentación y por último la de aplicación. ¿Por qué este modelo de red está definido en capas? Esto se debe a que reduce la complejidad, estandariza las interfaces, facilita la técnica modular, asegura la interoperabilidad, acelera la evolución y simplifica la enseñanza y el aprendizaje. Ahora vamos a ver lo que es la capa de presentación. La capa de presentación es la sexta capa que se encarga de garantizar que los datos sean legibles para el sistema receptor, para el que recibe. También se encarga del formato de los datos, las estructuras de los datos y negocia la síntesis de transferencia de datos para la capa de aplicación. En resumen, esta capa se encarga de manejar las estructuras de datos abstractas, realizar las conversiones de representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos. La capa de sesión, la cual es la quinta capa, establece, administra y termina sesiones entre las aplicaciones. En resumen, la capa de sesión es la responsable de la apertura y cierre de comunicaciones entre dos
o más dispositivos. También se encarga de crear puntos de control que guardan la información en caso de una caída. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos transfiriendo un archivo y tal vez hay una pequeña desconexión, lo que hacen estos puntos de control es guardar lo que se ha pasado anteriormente y continuar en el último punto de sesión guardado. Esto quiere decir que si estamos pasando un archivo de 100 megabytes y de repente se cae en 53 megabytes y está guardando puntos de sesión, puntos de control cada 5 megabytes, entonces el archivo va a volver a empezar a pasar, pero desde 50 megabytes y no desde 0. Y esto está mi presentación. Muchas gracias. Muy buenas a todos, mi nombre es Karen Lice Giraldo Vargas y estaré explicando la capa de transporte en el modelo OSI. La función de la capa de transporte, principalmente su misión es la de la transferencia de datos y que éstas estén libres de errores, que lleguen del emisor al receptor y sin importar si están conectados o no, y también es la encargada de la fluidez de la red. Servicios proporcionados en las capas superiores. Como ya hemos dicho, la meta final de la capa de transporte es la de proporcionar un servicio seguro, eficaz y confiable a los usuarios, y esto no se podría lograr sin la ayuda de la capa de red. El hardware y el software de la capa de transporte se encarga del transporte, más conocida como entidad de transporte, que estas pueden estar en el núcleo del sistema operativo o en un proceso independiente, en un paquete de biblioteca o en una tarjeta de red. Existen dos tipos de servicio en la capa de transporte: el orientado a la conexión, que consta de 3 partes: el establecimiento, transferencia de datos y liberación, que luego lo vamos a explicar más adelante, y el no orientado a la conexión, que se tratan los paquetes de forma individual. Diferencias entre el servicio de transporte y el servicio de red. Si bien estos dos tipos de servicios cumplen la misma función que la de transportar, hay diferencia, y la más grande de ellas es que en un servicio de red no se asegura que los datos no se pierdan. O sea, siempre hay algún tipo de error en el servicio de red, lo que no pasa con el servicio de transporte, porque la capa de transporte está encargada de verificar errores y de velar para que los datos lleguen con total seguridad en una red insegura. Ahora veremos los elementos de los protocolos de transporte. El primero, el direccionamiento. Cuando se desea establecer una conexión con un computador de aplicación, se debe especificar a cuál se conectarán. Estos puntos se denominan puertos y se tienen dos siglas, que es el TSAP, el punto de acceso al servicio de transporte, o los terminales análogos, llamados NSAP, o punto de acceso al servicio de red. Un ejemplo de estos es las direcciones IP. Establecimiento de una conexión. El establecimiento de una conexión parece fácil, pero en realidad es más complicado de lo que parece. Se creería que simplemente basta con mandar un TPDU, una unidad de datos de protocolos de transporte, con una petición de conexión y esperar a que el otro acepte la conexión y ya se transfieran los datos. Pero el problema viene cuando en este proceso se pueden perder, almacenar o duplicar paquetes. Básicamente uno de los problemas más grandes que tiene este proceso es la de duplicar retrasados, que hay algunas soluciones, pero no todas solucionan al 100%. Está la de utilizar direcciones de transporte desechables, que se usan una vez y ya esa dirección se elimina, o la de asignar una secuencia dentro de los datos transmitidos, pero esta tiene un error, y es que no un error, sino un problema, que puede que cuando se pierda la conexión, también se pierda el orden del identificador y ya no funciona, la secuencia ya no funciona. Ahora, liberación de una conexión. La liberación de una conexión, hay dos estilos que determinan hay dos estilos de terminación de una conexión: la liberación asimétrica y la liberación simétrica. La liberación asimétrica es algo sencilla, básicamente sería como la acción cuando colgamos un teléfono, cuando ya terminamos la llamada y simplemente colgamos, o sea, se desconecta y ya.
pero siempre tiene ese problema que puede haber pérdida de datos, duplicadas, etc. Y ello también está la liberación simétrica, que es más segura, que básicamente es que ya las dos direcciones se conecten independientemente una a la otra, pero para esto tiene que haber comunicación del emisor al receptor para que todos los datos ya han sido enviados y poder desconectar. Siguiente, control del flujo y almacenamiento en el buffer. Ahora vamos a ver, cuando el emisor en algunos casos el emisor es muy veloz, tiende a desbordar a los receptores. Entonces básicamente la misión del buffer es almacenar los TBDU para no alborotarlos y que el flujo para que el control de flujo, o sea, el flujo se dé normalmente, se almacenan los TPDU en el buffer y no hay ningún problema. Siguiente, la multiplexión. La multiplexión cumple con aunque cumplen varias misiones o tareas en las diferentes capas de la arquitectura de red. En la capa de transporte cumple dos tareas. La primera es que si un host solo dispone de una sola dirección red, o sea, todas las conexiones de transporte irán a esa dirección de red. Entonces lo que hace la multiplexión es que cuando llega un TPDU, lo que hace la multiplexión es simplemente asignarlas, empieza a asignar todos los datos que llegan a todos los de TPDU. Eso se llama multiplexión hacia arriba. Y la segunda tarea es que cuando la segunda tarea es la de abrir múltiples conexiones de red y distribuir el tráfico entre ellas. Esto se llama multiplexión hacia abajo. Ahora siguiente. Recuperación de caídas. Si los hosts y los enrutadores están sujetos a caídas, la recuperación es por MAD. Ya en la capa, o sea, si estamos hablando de la capa orientada, si la capa de red proporcionada al servicio, orientada a la conexión, entonces la pérdida de un circuito virtual se manejaría estableciendo otro nuevo. Así simplemente tendrían que ver entre el uno y el otro cuáles TPDUs han sido enviados y cuáles no. Siguiente, protocolos de transporte e Internet. Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte, uno orientado a la conexión, el UDP, y otro orientado a la conexión, el TCP. Vamos a hablar del UDP, que es el que no está orientado a la conexión. Este protocolo proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados y sin tener conexión, o sea, la información sí o sí va a llegar sin importar si hay conexión o no. Siguiente, el TCP es el que está orientado a la conexión. Simplemente proporciona un flujo de bytes de extremo a extremo a través de una internet no confiable. Y lo que básicamente es que este TCP está diseñado de manera de que se adapta a varias dinámicas, a varias propiedades de la internet, que cumple fácilmente cualquier tipo de situación. Y ya esto sería básicamente todo. Muchas gracias por la atención.